Hace 4 años decidí hacer pública la violación que sufrí. Mi objetivo principal era alertar a quienes estuvieran cerca de mi agresor y exponerlo como la persona que me violentó. Tomar esta decisión me puso en una posición muy vulnerable y expuesta, pero hoy agradezco haberlo hecho. No consulté a nadie antes de publicarlo, porque a veces desde el miedo o el afán de protegernos las personas nos desaniman a hablar. En mi caso, hacerlo fue liberador y sanador. Me llamo Cassandra, tengo 25 años y creo que es fundamental visibilizar este tema. Lamentablemente, la violencia sexual es mucho más común de lo que imaginamos y, aún peor, las víctimas seguimos siendo estigmatizadas. En México, solo una de cada 157 denuncias por delitos sexuales termina con una persona encarcelada, lo que refleja la impunidad en estos casos. Por eso quiero compartirles mi experiencia. En menos de 24 horas después de haber hecho el video en 2021 lo eliminé porque me sugirieron primero realizar todo el proceso legal. Ahora vuelvo a contar mi historia y agrego mi experiencia a través de los años. En 2018 fui víctima de una violación. Aunque en ese momento no podía nombrarlo como tal, sabía que algo no estaba bien, pero preferí ignorarlo para no estarlo sobrepensando. Todo cambió cuando vi una película con una escena similar a lo que viví y lo nombraron como violación. Ese fue el primer momento donde yo pude validar lo que me había pasado. A partir de ahí comencé a leer más sobre feminismo, abuso y violencia sexual. Aunque estos temas siempre me habían interesado, esa vez lo hice con un propósito: entender mi experiencia y buscar justicia. El 8 de marzo de 2021, durante mi primera marcha feminista, sentí la fuerza y la responsabilidad de hacer algo al respecto. Ver a tantas mujeres unidas me impulsó a denunciar ante el Ministerio Público. Durante semanas, incluso meses, seguí cada paso del proceso de la carpeta de investigación. Pero debo de ser honesta, es un camino difícil y desgastante. Implica someterse a peritajes físicos, psicológicos, relatar los hechos repetidamente, buscar testigos y recopilar las pruebas. Me sentía sola. Sabía que había personas que habían estado en el lugar de los hechos, pero me daba mucha pena pedirles que testificaran, especialmente a los hombres, por miedo a su respuesta y a un posible desánimo por colaborar. Por eso, con tristeza te recomiendo que si alguna vez enfrentas una situación similar, resguardes toda la evidencia posible: fotos, videos, mensajes, ubicaciones, todo. En mi caso, borré muchas cosas porque me aterraba verlas. Si te ocurre lo mismo, solo te puedo aconsejar que lo guardes en un lugar seguro. Cada vez que me llegaba una llamada o un mensaje de un número desconocido, me llenaba de ansiedad. Pensaba qué más me van a pedir o aún peor, ¿será una amenaza de él? Y sí, él me escribió. Me dijo que tal vez yo estaba confundida porque él ni siquiera me conocía. Fue una burla ese mensaje. En una ciudad tan pequeña como Pachuca, con círculos sociales pequeños, muchos nos conocíamos o al menos nos ubicábamos. Además, la noche de los hechos estuvimos en una reunión privada, solo 7 personas. Imaginen mi enojo al leerlo. Y también miedo. ¿Cómo podía estar tan tranquilo tras una denuncia pública? La lentitud del proceso y contactar con la poca empatía de algunos funcionarios me generaba mucha ansiedad. Desde antes de denunciar yo ya estaba en terapia psicológica y fue mi psicóloga quien, tras varias sesiones, me ayudó a tomar la decisión de abandonar la carpeta de investigación por mi paz mental. Y digo me ayudó porque fue el tratamiento lo que me hizo dar cuenta que yo ya no quería seguir, no porque ella en algún momento me lo sugiriera. Y bueno, ¿qué opino yo sobre el sistema judicial en México? Bueno, contar con un abogado va a hacer el proceso mucho más claro y llevadero. Afortunadamente, mi familia me brindó el apoyo económico, pero yo sentía rabia de tener que gastar dinero en buscar justicia cuando la víctima era yo. Se me hacía algo ilógico. ¿Cómo tenía que poner un peso más porque me voltearan a ver, porque me hicieran caso, porque me creyeran? Además de que soy una persona autodidacta, que me gusta mucho hacer las cosas yo, aprender a hacerlas y hacerlas yo. Y pues me he sentido capaz, no siempre, de hacerlo con mis propios esfuerzos, herramientas y conocimientos. Sin embargo, si está dentro de tus posibilidades buscar un abogado, asesórate con expertos. Los servicios gratuitos de apoyo a víctimas suelen ser
estar saturados y aunque la mayoría del personal es preparado y profesional, los tiempos de espera pueden ser largos. Pasaron los años y no hubo grandes avances en la investigación. Sabía que él estudiaba en Ciudad de México, en la Ibero, e interpuse una queja para que él tuviera de alguna manera consecuencias académicas. Pero como yo no pertenecía a ese campus, no obtuve la respuesta que esperaba. El 13 de diciembre del 2024 recibí una llamada del juzgado penal. Me informaron que lo habían detenido y me pidieron confirmar su identidad. Horas después me notificaron que la audiencia inicial sería el día siguiente, o sea, el 14 de diciembre del 2024. Yo no tenía ni abogado ni asesor legal, pero años después de haber hecho todo mi proceso de sanación, decidí acudir y fui a sostenerme con mi palabra. Y realmente yo no tenía expectativas. Para mi sorpresa, el juez lo vinculó a proceso. Tardé varios minutos en asimilar lo que había pasado. Volví a cuestionarme si quería continuar con el caso. La violación era un tema que ya había trabajado profundamente, no solo con terapia psicológica, sino con otras herramientas de sanación. Pero entendí que sí, tenía la fortaleza y la energía para seguir. Aún así, ser parte de un proceso legal requiere de tiempo, dinero, estabilidad emocional, redes de apoyo y muchísima fuerza. Y aunque vengo saliendo de un proceso de vida difícil, decido hacerlo por mí. Por la versión de mí que hace años no supo qué hacer. Que lo hayan vinculado a proceso no es solo mi logro, sino el de todas las mujeres que me acompañaron. Y un avance para las muchas víctimas que han señalado a esta persona. Pues en 2021 tenía 15 acusaciones en Twitter. Aún hay trabajo que hacer. Y esto fue el comienzo. Pero tengo fe que esto se va a resolver de la mejor manera y, de nuevo, no solo para mí. Denunciar una violación es un proceso complejo, pero tiene un impacto profundo tanto personal como social, ya que se va a buscar justicia porque es el primer paso para que el agresor enfrente consecuencias de lo que hizo y reconozca el daño. Vamos a proteger a otras personas porque podemos prevenir o evitar que el agresor continúe lastimando a otras víctimas. Vamos a visibilizar este tema, este problema, ya que rompemos con el silencio y generamos conciencia. Puedes tener acceso a apoyo, ya que la denuncia puede abrirte puertas de atención legal, médica o psicológica completamente gratuitas. Y de alguna manera creo que también, reafirma tu dignidad, porque lo que te pasó nunca fue tu culpa. Cada persona vive su proceso de manera distinta y no denunciar también es válido. Pero cuando decides alzar la voz, contribuyes a la lucha contra la impunidad y la violencia de género. Quiero agradecer a todas las mujeres que fueron clave en este proceso, pero sobre todo a mí misma, por haber tenido el coraje de hacerlo, incluso con miedo. Me puse en primer lugar. Recuerda que no estás sola. Quisiera que ninguna mujer pasara por esto, pero lamentablemente es una realidad de nuestro país. Lo que sí podemos hacer es construir redes más fuertes entre nosotras, porque merecemos justicia. En la descripción del video te dejo información sobre instituciones en México donde puedes denunciar casos de violación. Esto fue un poco de mi experiencia, muy resumida, pero si te interesa saber paso a paso sobre qué debes hacer, si tienes alguna duda, sugerencia de algo que te gustaría que yo hable más, lo puedes dejar en los comentarios. Nos tenemos a nosotras.